La gran aerolínea nacional de Israel acaba de dejar de volar, no redujo su horario, no suspendió ciertas rutas, no emitió un aviso de viaje, recomendando a los pasajeros reconsiderar los viajes no esenciales. Detuvo cada vuelo. Todos los vuelos de LL programados entre el 21 de marzo y el 27 de marzo cancelados. Cada aeronave en tierra, cada tripulación retirada. La aerolínea que ha sido la conexión física entre el Estado de Israel y el resto del mundo desde 1948. La aerolínea que nunca ha dejado de volar en 1962. Ninguna guerra que Israel haya librado. Que voló durante la guerra de Yom Kippur. Que voló durante la guerra del Golfo cuando los misiles Scud caían en Tel Aviv. Que voló durante cada intifada y cada operación en Gaza y cada guerra en Líbano y cada momento de los últimos 78 años cuando Israel estuvo bajo amenaza y el mundo observaba para ver si el Estado judío vacilaría. LL dejó de volar, no por una huelga, no por una falla mecánica, no por una disputa laboral o un cierre regulatorio o cualquiera de las categorías ordinarias de interrupción aérea que las autoridades de aviación gestionan rutinariamente, sino porque los misiles de Irán impactaron el aeropuerto internacional Ben Gurión, y el daño fue suficiente para que la Aerolínea Nacional de Israel hiciera el cálculo que ninguna aerolínea israelí ha hecho en 78 años de existencia del Estado. Las pistas y la infraestructura no son seguras para operaciones comerciales. Las aeronaves no pueden volar. LL está en tierra. Simultáneamente, la administración de Ben Gurión anunció una reducción del 50% en la capacidad de vuelos internacionales, no una interrupción temporal pendiente de inspección de pista. Una reducción operativa del 50%. La mitad de los vuelos internacionales que conectan a 9 millones de israelíes con la economía global, con sus familias en la diáspora, con la atención médica y las operaciones comerciales y las cadenas de suministro que una nación moderna requiere. Cancelados indefinidamente hasta que el daño sea evaluado y la situación de seguridad permita reanudar las operaciones normales. Quédate conmigo, porque lo que significa que Irán ataque el aeropuerto Ben Gurion y deje en tierra a LL no es solo para las aeronaves específicas y los pasajeros específicos y las rutas específicas que ya no están volando, sino para lo que significa cuando la puerta civil de una nación de 9 millones de personas es golpeada por los misiles de un adversario en una guerra activa y la aerolínea nacional que nunca ha dejado de volar en 78 años decide que esta vez tiene que detenerse. Es la historia que el manifiesto de pasajeros y la lista de cancelaciones de vuelos y el aviso de interrupción operativa no pueden contener completamente. LL dejó de volar. Ben Gurión está medio cerrado y los misiles de Irán son la razón. Antes de continuar, una nota rápida. Muchos de los eventos que cubrimos en este canal siguen patrones recurrentes: estrés económico, escalada geopolítica y choques sistémicos. Mientras investigaba estos patrones, creé un informe detallado llamado La Guía de Supervivencia ante Crisis Globales, donde desgloso las señales de advertencia que a menudo aparecen antes de grandes disrupciones globales y estrategias prácticas para navegarlas. Si estás interesado en leer el informe completo, lo encontrarás enlazado en la descripción abajo. Ahora, continuemos con el análisis de hoy. Comencemos con lo que realmente es el aeropuerto Ben Gurión, porque su descripción como el principal aeropuerto internacional de Israel subestima lo que es en los términos estratégicos específicos que hacen que atacarlo sea categóricamente diferente de atacar cualquier otro objetivo en este conflicto. Ben Gurión, Aeropuerto Internacional, se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, en la ciudad de Lod.
maneja aproximadamente 24 millones de pasajeros por año en operaciones normales. Toda la población de Israel, más 15 millones de 200 pasajeros adicionales que representan las conexiones de la diáspora, los flujos de turismo, los viajes de negocios y las operaciones de carga que conectan a Israel con la economía global. Tiene 3 terminales, tiene 2 pistas principales, 826 y 1230, capaz de manejar cada tipo de aeronave comercial y servicio, incluyendo el Boeing 767 y 787 y el Airbus A380 que requieren las operaciones de larga distancia. Ben Gurion no es solo un centro de transporte, es la manifestación física de la conexión de Israel con el mundo, una nación que existe en aislamiento geográfico, rodeada de adversarios, accesible por tierra a través de Jordania y Egipto, en términos que han sido gestionados políticamente durante décadas, depende de su aeropuerto internacional de una manera en que los países geográficamente integrados no dependen de los suyos. Para Israel, Ben Gurion no es una puerta de entrada entre muchas, es la puerta de entrada, el único punto a través del cual fluye la gran mayoría de los viajes internacionales, el comercio internacional, el suministro médico internacional y la conexión humana internacional. Atacar Ben Gurion no es atacar un objetivo militar, es atacar la arteria que conecta a Israel con el sistema circulatorio de la economía global y la comunidad global. Y funcionó. LL dejó de volar. La mitad de los vuelos están cancelados. La arteria está parcialmente cortada. Hablemos del ataque específico y lo que le hizo a la infraestructura que maneja 24 millones de pasajeros por año. Los misiles de Irán impactaron Ben Gurion en una ola que incluyó el misil Nasala, el derivado mejorado de Qatar de múltiples ojivas que cubrimos en el video anterior, junto con variantes de misiles balísticos convencionales. El ataque no fue un solo impacto. Múltiples impactos a través de la infraestructura operativa del aeropuerto, con una precisión de objetivo que refleja la inteligencia específica que Irán ha acumulado sobre el diseño de Ben Gurion a lo largo de 23 días de este conflicto y a lo largo de años de planificación militar iraní para exactamente este escenario. La evaluación de daños que las autoridades israelíes han confirmado públicamente es parcial. La evaluación completa de daños en una escena militar activa, con conflicto en curso, toma tiempo, y el gobierno israelí tiene razones específicas de seguridad operativa para limitar lo que se revela sobre la condición actual de Ben Gurion. ¿Qué se ha confirmado? Daños en la pista suficientes para reducir la capacidad operativa. Daños en la infraestructura de equipos de apoyo en tierra y en las instalaciones. Un área del perímetro del aeropuerto impactada con daños que se extienden a las áreas circundantes inmediatas. ¿Qué se ha revelado a través de las consecuencias operativas en lugar de las declaraciones oficiales? LL en tierra por 6 días. Capacidad internacional reducida en un 50%. Múltiples aerolíneas internacionales más allá de LL suspendiendo o reduciendo operaciones en Israel. La evidencia física de lo que ocurrió en Ben Gurion es visible no en las fotografías de daños, sino en los datos de seguimiento de vuelos, las aeronaves que no están despegando, las rutas que no están siendo operadas, el 50% de la conexión del mundo con Israel que actualmente no está volando. Ben Gurion ha sido atacado antes, no por misiles, sino por el entorno de amenazas de seguridad que llevó a las aerolíneas a suspender operaciones en Israel durante escaladas previas. La diferencia entre que las aerolíneas suspendan operaciones voluntariamente como precaución y que LL, la aerolínea con la operación de seguridad más completa en la aviación comercial,
se vea obligada a dejar en tierra toda su flota porque los misiles de Irán impactaron el aeropuerto. Es la diferencia entre precaución y consecuencia. LL deja en tierra voluntariamente cuando evalúa que el riesgo es demasiado alto. LL quedó en tierra porque Irán atacó el aeropuerto. Esas son oraciones diferentes. Hablemos específicamente de LL y por qué su inmovilización es el desarrollo simbólico y operativo más significativo que ha producido el ataque a Ben Gurión. Las siglas LL significan LLI's Airlines en hebreo, pero el nombre significa hacia los cielos o hacia arriba. Fue fundada en 1948, el mismo año que el Estado de Israel. Ha estado operando continuamente desde su fundación. Nunca ha suspendido todas las operaciones por ningún evento de seguridad en sus 78 años de historia. Esto no es retórico. El registro operativo es específico. Durante la guerra de Yom Kippur de 1973, cuando las fuerzas egipcias y sirias lanzaron un ataque sorpresa que casi abrumó las defensas israelíes, cuando la existencia del Estado estaba genuinamente en riesgo, LL siguió volando. Durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando los misiles Scud cayeron en Tel Aviv y Haifa y la población civil israelí estaba en habitaciones selladas con máscaras de gas, LL siguió volando. Durante la Segunda Intifada, cuando los ataques suicidas estaban matando civiles israelíes en autobuses y en restaurantes y en centros comerciales, LL siguió volando. Durante la Guerra del Líbano de 2006, la Operación de Gaza de 2008-2009, la Guerra de Gaza de 2014, el ataque de Hamás del 7 de octubre y la campaña posterior en Gaza, LL siguió volando. La continuidad operativa a lo largo de 78 años de historia israelí, incluyendo cada gran crisis de seguridad que esa historia contiene, es el registro específico que la inmovilización del 21 de marzo al 27 de marzo rompe. La decisión de LL de dejar en tierra su flota durante 6 días no es una medida de precaución tomada porque el entorno de seguridad sea preocupante. Es el juicio operativo de una aerolínea con la capacidad de evaluación de amenazas más sofisticada en la aviación comercial de que la infraestructura física específica del aeropuerto Ben Gurión, las pistas, los sistemas de apoyo en tierra, las operaciones de terminal, no está en una condición que permita operaciones de vuelo comerciales seguras. Ese juicio de esa aerolínea sobre ese aeropuerto es la evaluación operativa individual más consecuente del impacto de este conflicto en la vida civil israelí que cualquier institución no gubernamental ha producido. LL dejó de volar porque tenía que hacerlo, porque Irán atacó Ben Gurión. Hablemos de la lógica estratégica de atacar Ben Gurión y por qué este objetivo refleja una escalada específica en la doctrina de selección de objetivos iraní que los 23 días anteriores aún no habían producido. Durante 23 días, la lógica de selección de objetivos declarada por Irán ha sido activos militares e intereses estadounidenses. Las declaraciones del IRGC han descrito consistentemente la operación como dirigida a la infraestructura militar israelí, bases aéreas, centros de mando y posiciones militares estadounidenses en 1900 toda la región. La dimensión civil de los ataques ha sido objeto de preocupación humanitaria internacional, pero Irán ha mantenido el marco declarado de objetivos militares. El aeropuerto Ben Gurión es infraestructura civil, no es una base militar, no es una instalación de defensa aérea, no es un centro de mando o una instalación de inteligencia o cualquiera de las categorías de objetivos que Irán ha estado describiendo como objetivos militares legítimos. Es un aeropuerto internacional que maneja pasajeros civiles, carga civil, suministros humanitarios civiles y operaciones económicas civiles. Atacarlo es una escalada específica en la categoría de objetivo que Irán
Está dispuesto a involucrar de infraestructura militar a infraestructura civil, de activos que el derecho internacional humanitario permite atacar en un conflicto armado, a activos que el derecho internacional humanitario designa específicamente como que requieren protección contra ataques militares. La lógica estratégica detrás de esta escalada es la misma lógica que ha impulsado cada escalada previa en este conflicto. Cada escalada previa fue diseñada para imponer un costo que el nivel anterior de selección de objetivos no podía imponer. Las bases aéreas militares imponen un costo militar. Ben-Gurion impone un costo económico, un costo psicológico, un costo de conectividad y un costo simbólico simultáneamente. El costo económico de la reducción del 50% de los vuelos internacionales es inmediato y medible. El costo psicológico de que LL esté en tierra es simbólico e inconmensurable y potencialmente más significativo que cualquier daño económico medible. Irán apuntó a Ben Gurión porque los objetivos militares han estado produciendo costos militares durante 23 días sin producir la resolución política que la estrategia iraní requiere. La infraestructura civil produce costos diferentes, costos que alcanzan directamente a la población civil, costos que el gobierno israelí debe explicar a sus ciudadanos en términos que las pérdidas de activos militares no requieren explicación. Perdiste un hangar en una base aérea. El público nunca lo vio. Perdiste a LL durante 6 días. Cada israelí con un vuelo reservado lo sabe inmediatamente. Hablemos de la dimensión de la aviación global del ataque a Ben Gurión, porque el impacto de un ataque con misiles iraníes a un gran aeropuerto internacional no se queda dentro del espacio aéreo de Israel ni de la economía de Israel. Las aerolíneas internacionales que operan en Ben Gurión ya habían estado gestionando el entorno de riesgo de este conflicto durante 23 días. El cálculo que hace cada aerolínea es la evaluación actuarial específica de operar en 1900, una zona de conflicto. El costo del seguro, los protocolos de seguridad de la tripulación, la demanda de pasajeros, los requisitos regulatorios de sus autoridades de aviación nacionales. Varias aerolíneas ya habían suspendido operaciones en Israel antes del ataque a Ben Gurión como medida de precaución. El ataque confirmó el riesgo que esas suspensiones precautorias estaban diseñadas para gestionar. Después del ataque, las aerolíneas que habían mantenido las operaciones israelíes están reevaluando el evento específico que los marcos de evaluación de riesgo de las aerolíneas utilizan para activar la suspensión obligatoria. Ha ocurrido un impacto de arma hostil en la infraestructura del aeropuerto. Las aerolíneas cuyos protocolos requieren suspensión tras un impacto hostil están implementando esos protocolos. El mapa de la aviación internacional de Israel, que ya se había reducido de las más de 80 aerolíneas que normalmente operaban en Ben Gurión a un número significativamente menor después de 23 días de conflicto, se está contrayendo aún más tras la confirmación de los ataques en Ben Gurión de que el riesgo no es hipotético. La dimensión de carga es la más inmediatamente consecuente para la vida civil israelí. Ben Gurión maneja una cantidad significativa de carga junto con operaciones de pasajeros, suministros médicos, importaciones farmacéuticas, componentes electrónicos, exportaciones agrícolas, el flujo físico de bienes entre Israel y la economía global que transporta la aviación comercial. La reducción del 50% de la capacidad afecta tanto la capacidad de carga como la de pasajeros. Las cadenas de suministro médico que dependen del transporte aéreo están interrumpidas. Las exportaciones agrícolas cuya naturaleza sensible al tiempo hace que el transporte aéreo sea la única opción viable están canceladas.
La dimensión del suministro civil de una reducción del 50% de capacidad en el único aeropuerto internacional significativo de Israel no es visible en la lista de pasajeros. Es visible en lo que no llega a los estantes y a los hospitales en los días posteriores al ataque. Hablemos de lo que significa para la percepción del público israelí de esta guerra que Ben Gurión haya sido atacado y LL haya quedado en tierra, porque la dimensión psicológica del ataque es la dimensión específica que la lógica estratégica fue diseñada para producir. Durante 23 días, el público israelí ha estado viviendo con la estructura cognitiva específica que permite a las poblaciones civiles sobrevivir en tiempos de guerra. Las sirenas, los refugios, el conocimiento de que los misiles están cayendo, pero que los sistemas defensivos están interceptando la mayoría de ellos y que el ejército está llevando la guerra al territorio de Irán en lugar de al territorio civil israelí de una manera significativa. La población civil ha estado absorbiendo la presencia de la guerra a través de la arquitectura de la defensa civil. Los 90 segundos desde la sirena hasta el refugio, las habitaciones reforzadas, las cifras de víctimas de Mag y David Adam, que son reales pero manejables mientras se mantiene la estructura funcional de la vida civil. El hecho de que Ben Gurión haya sido atacado interrumpe esa estructura cognitiva de manera más efectiva que cualquier ataque iraní anterior. No porque las víctimas sean mayores. 180 personas resultaron heridas en Deona. Las cifras de víctimas de los ataques a Ben Gurión son diferentes, porque la interrupción afecta a algo con lo que cada israelí interactúa de una manera en la que la mayoría no interactúa con bases aéreas militares. Cada israelí que tenía un vuelo reservado a través del AL entre el 21 y el 27 de marzo recibió un aviso de cancelación. Cada israelí con un familiar en el extranjero que planeaba visitar recibió información de que la visita está interrumpida. Cada empresario israelí con una reunión internacional recibió una interrupción de viaje que afecta directamente su vida económica. Cada israelí que observa el panel de vuelos de Ben Gurión, la pantalla pública específica que muestra llegadas y salidas y que el público israelí trata como un barómetro de normalidad, ve el horario reducido y entiende sin ningún análisis lo que significa. La guerra ya no está solo en 1900, las sirenas y los refugios y las estelas de defensa aérea en el cielo nocturno. La guerra está en el aeropuerto, que es el marcador más visible de una vida israelí normal y conectada. Lal dejó de volar. La guerra llegó a donde todos pueden verla. Hablemos de las consecuencias económicas específicas que se derivan de la reducción del 50% de la capacidad internacional en Ben Gurión y la paralización de LL durante 6 días. La economía de Israel ya estaba bajo máximo estrés antes de que Ben Gurión fuera atacado. El turismo, una industria que contribuye aproximadamente con 20.000 millones de dólares anuales al PIB israelí en tiempos normales, ha estado prácticamente en cero desde el 28 de febrero. La inversión extranjera directa se ha detenido mientras los inversores evalúan la duración y el resultado del conflicto. El shekel se ha depreciado un 8% frente a las principales monedas. El gasto en defensa está consumiendo el presupuesto del gobierno a niveles que dejan una capacidad fiscal limitada para las medidas de apoyo económico civil que requiere una economía en 1900. Guerra. El hecho de que Ben Gurión haya sido atacado y la paralización de LL añade costos específicos cuantificables al estrés económico existente. La paralización completa de LL durante 6 días elimina aproximadamente una sexta parte de los ingresos mensuales de la aerolínea, una empresa que ya estaba operando bajo la presión financiera de 23 días de demanda reducida de pasajeros en su principal centro. LAL no es una pequeña
Aerolínea privada. Es la Aerolínea Nacional de Israel y un componente significativo del sector de aviación del país. 6 días de paralización completa. Es un evento financiero que impacta inmediatamente el balance de LL y alcanza el empleo del sector de aviación de Israel en cuestión de días si la paralización se extiende. La interrupción de la carga es económicamente significativa de maneras que no son visibles en los números de cancelación de pasajeros. Las exportaciones tecnológicas israelíes, un sector cuyos requisitos de envío físico incluyen transporte aéreo para componentes sensibles al tiempo, están interrumpidas. El componente de transporte aéreo de la cadena de suministro farmacéutica está interrumpido. La ventana de exportación agrícola, productos israelíes que requieren transporte aéreo para llegar a los mercados europeos antes de estropearse, está interrumpida. Cada interrupción produce consecuencias económicas que se multiplican aguas abajo a través de las cadenas de desabastecimiento. Suministro que interrumpe. La reducción del 50% de la capacidad no es una reducción económica del 50%, es una reducción del 50% en la infraestructura que permite la actividad económica, cuyo valor total es múltiplo de la contribución directa de ingresos del sector de la aviación. El daño económico se extiende más allá y más ampliamente de lo que sugiere la lista de cancelaciones de vuelos. Hablemos de lo que significa la respuesta de la comunidad internacional al ataque a Ben Gurion para la presión diplomática que simultáneamente intenta producir un alto el fuego. La comunidad internacional de aviación tiene una respuesta institucional específica a los aeropuertos, que son atacados por armas hostiles en conflictos activos. ICAO, la Organización de Aviación Civil Internacional, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la seguridad de la aviación internacional, emitió una declaración inmediata condenando el ataque a la infraestructura de aviación civil y pidiendo la protección de los aeropuertos internacionales frente a acciones militares. La declaración invocó las disposiciones específicas de la Convención de Chicago, el tratado fundamental de la aviación civil internacional, que designa los aeropuertos civiles como infraestructura civil protegida. La declaración de AAO hace algo específico en el panorama diplomático de las negociaciones de alto el fuego. Coloca el ataque a Ben Gurion en la categoría de ataques internacionalmente prohibidos contra infraestructura civil protegida y lo hace a través de la voz institucional de la Autoridad de Aviación de las Naciones Unidas. La condena no es política. AO no es un organismo político, es técnico y legal. Irán atacó un aeropuerto civil. AO lo condenó. El registro legal está establecido. La consecuencia diplomática de ese registro legal es específica. Países que han sido neutrales o ambivalentes sobre el inicio y la conducción del conflicto. Países del sudeste asiático, África y América del Sur, cuyas aerolíneas operan en Ben Gurion y cuyos pasajeros lo utilizan ahora, tienen un interés material directo en el conflicto que antes no tenían. Un misil iraní impactando el Ashdod, aeropuerto que utilizan sus aeronaves y por el que transitan sus pasajeros, convierte un conflicto geopolítico abstracto en una amenaza operativa específica para su sector de aviación. Embajadores que previamente gestionaban posiciones cuidadosamente calibradas de preocupación, sin compromiso, ahora están gestionando la cuestión específica de qué hace su gobierno cuando un aeropuerto que sus aerolíneas utilizan es atacado por misiles de un adversario. La presión diplomática por un alto el fuego que ya estaba en su nivel más alto desde que comenzó este conflicto. Mediación omaní. Aplazamiento de 5 días de ataques a plantas eléctricas, marco de verificación chino, urgencia del Consejo de Seguridad ruso, tiene una nueva base tras Ben Gurion.
Cada gobierno con intereses de aviación en Israel, cada aerolínea que aún operaba en Ben Gurión antes del ataque, cada pasajero cuyo vuelo fue cancelado, la base a favor del alto, el fuego acaba de expandirse por el número de personas que tenían boletos de LL para la semana del 21 de marzo. Esto es lo que significa que Irán haya atacado el aeropuerto internacional Ben Gurión y haya dejado en cintos tierra halal durante 6 días para esta guerra a partir de esta mañana. Significa que la doctrina de objetivos iraní ha pasado de infraestructura militar a infraestructura civil en la forma específica que es más visible para la población civil israelí y más consecuente para la conexión de la economía israelí con el sistema global. Ben Gurión no es una base militar. Lal no es un activo militar. Los misiles que impactaron Ben Gurión no fueron disparados a un objetivo que el derecho internacional humanitario permite. Fueron disparados al aeropuerto que conecta a Israel con el mundo. Y lo golpearon lo suficientemente bien como para que la aerolínea con 78 años de servicio ininterrumpido en cada crisis anterior que esta nación ha enfrentado dejara de volar durante 6 días. Significa que el marco psicológico que ha permitido a la sociedad civil israelí mantener una normalidad funcional durante 23 días de intercambios de misiles y simulacros de sirenas y protocolos de refugio, ha sido golpeado en su punto civil más visible. La guerra que ha sido audible en las sirenas y visible en las estelas de interceptación en el cielo nocturno, ahora está presente en el panel de vuelos en el aeropuerto, donde 24 millones de personas al año llegan y parten. Significa que el daño económico que ya se estaba produciendo a través de la destrucción del turismo y la pausa de la inversión extranjera y la depreciación del shekel tiene un nuevo vector. La reducción del 50% de la capacidad que interrumpe las cadenas de suministro de carga, las importaciones médicas, las ventanas de exportación agrícola y la conectividad empresarial que una economía dependiente de la tecnología como la de Israel requiere para funcionar a niveles competitivos. Significa que AO ha colocado el ataque a Ben Gurión en el registro legal internacional como un ataque a infraestructura civil protegida, un registro que cambia el posicionamiento diplomático de cada gobierno con intereses de aviación en Israel y amplía la base para el alto, el fuego para incluir a cada aerolínea y cada pasajero, y cada transportista de carga cuya realidad operativa fue interrumpida por un misil iraní y una paralización de LL de 6 días. Lal dejó de volar. La aerolínea que voló durante la guerra de Yom Kippur, la aerolínea que voló durante los misiles Scud sobre Tel Aviv, la aerolínea que voló durante cada crisis en 78 años de historia israelí, se detuvo durante 6 días porque los misiles de Irán golpearon Ben Gurión, y el 50% de los vuelos internacionales que aún están operando están volando hacia y desde un aeropuerto que Irán ha demostrado que puede alcanzar con misiles que la defensa aérea israelí está a 2 a 5 oleadas de no poder interceptar. La puerta de entrada está medio cerrada. La aerolínea nacional está en tierra. La guerra con la que 9 millones de israelíes han estado viviendo a través de sirenas y refugios y estelas de interceptación en el cielo acaba de llegar al lugar al que todos en Israel van para salir del país o dar la bienvenida a alguien a casa. Hilal, la aerolínea cuyo nombre significa hacia arriba a los cielos, está en tierra por primera vez en 78 años debido a un misil porque Irán golpeó el aeropuerto. Y esta vez, los misiles que lograron pasar fueron suficientes para detener a la aerolínea que nunca se ha detenido